leteras y leteros, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a Tu Avelaris y yo a Hogwarts, un refugio, la posada del Encamino, el plato de estofado calentito que ofrecemos a los que como tú y como nosotras amamos la literatura y también para los que os animáis a embarcaros en la creación de historias. En nuestra humilde biblioteca, además del tema de la semana, vais a poder encontrar muchísimas recomendaciones de libros. También vamos a hablar sobre emprendedores del mundo literario y de vez en cuando os iremos dando pues alguna cosilla sobre eventos o sobre cosas que se vayan a celebrar con respecto al mundo del libro y que tengáis que conocer. Yo soy Pili. Yo soy Laura y esto es Tu Avelaris y yo a Hogwarts. Hoy se vienen curvas, Laura. Ay, un montón. Todavía no me creo que vayamos a hacer este episodio. Sí, nos vamos a mojar. Y es que hemos estado viendo últimamente algunos temas que nos han preocupado un poquito. Y bueno, sí, preocupado, que no nos han gustado, nos tienen incomodadas, ¿no? Y nosotras, por supuesto, tenemos que aportar nuestro granito de arena, porque, oye, la salsa siempre tiene que estar donde tiene que estar. Everywhere. Sí. El salseo nos mueve, pero es que además también pensamos que por el tipo de programa que hacemos y de contenido que hacemos, de vez en cuando también yo creo que tenemos que hacer estas cosas, Pili. Sí. No todo iban a ser reels haciendo el tonto. Sí, efectivamente. Yo hago muchos, lo sé, pero que también hay veces que hay que mojarse con ciertos temas y más cuando son de este tipo y se han juntado tantos, porque Sí. no ha sido uno ni dos, han sido varios. Sí, a ver, esto es una tendencia que se está llevando a cabo desde hace varios años y que obviamente pues se extiende hacia todas las partes de nuestra vida o hacia todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Y es que es eso, es decir, ya no solamente nosotras, sino en general las personas que creamos contenido online, creo que tenemos un poco la obligación moral de hablar sobre ciertas cuestiones, no solamente el tonteo. Y ya te digo, decía, con cuidado, tampoco es cuestión de que nos pongamos aquí a hablar ahora de física cuántica cuando no tenemos ni idea de física cuántica, pero hay ciertas cuestiones que sí que podemos aportar nuestro granito de arena desde el respeto y desde la lógica, o por lo menos lo que nosotros aplicamos como la lógica, y sabiendo que no todo el mundo tiene que opinar como nosotros, ¿vale? Que es que como culos, cada uno tiene el suyo. Esto es así. Pero bueno, vamos un poquito al grano para no alargar esto excesivamente. Y Laura, te voy a hacer una pregunta para variar, ¿vale? Para variar. Para variar. La pregunta es la siguiente. Laura, ¿tú crees que la historia se repite? Se repiten tus preguntas, así que sí. Yo creo que sí, que hay ciertas cosas de la historia que lo ves de nuevo muchos años después de una forma distinta y dices, ¿no aprendemos? Al menos yo lo veo así, ¿no? Y con los libros, hablando ya de libros, también creo que hay muchas cosas que se repiten, no solo la historia, sino muchas cosas relacionadas con los libros que se van repitiendo a lo largo de los años. Es como la moda, todo vuelve. Sí, por desgracia todo vuelve, es decir, en todos los aspectos. No nos estamos refiriendo a que lo mismo o el mismo fenómeno se dé dos veces de la misma manera, ¿vale? No estamos hablando de ese tipo de cuestiones. Pero sí que es cierto que algunas corrientes de pensamiento, algunas modas, por llamarlo de alguna forma, acciones, etcétera, pues se acaban repitiendo, por lo menos yo creo que se acaban repitiendo a lo largo de la historia. Y bueno, eso puede ser positivo en algunos aspectos y puede ser negativo en otros. No os estamos dando muchas pistas de qué va el episodio de hoy, aunque bueno, si habéis visto Para nada. el título del episodio, pues está ahí, ¿no? De qué va el tema, pero vaya. Independientemente de eso, y antes de entrar en materia, ¿no? Hoy nos hemos portado súper bien en la introducción, Laura. Sí, Somos sí, unas sí. champiñonas. Pues eso, chicos, que antes de meternos en faena, estamos ahorrando un poco de tiempo aquí porque luego ya lo utilizaremos. Vamos a ir con las... Nunca sé hablar, pero ¿qué me pasa? Decía, esta es la sección maldita que siempre fallo y siempre meto la pata. Pues eso, que vamos con las novedades literarias, leche de una vez.
Vamos con las novedades y de cara a afrontar esta sección tenemos que decir que el mes de abril está siendo un poco caos. Yo no sé qué le pasa a las editoriales, pero algunas no terminan de tener claro qué día salen sus libros. Y si no lo saben ellas, nosotras, bueno, hemos hecho lo que hemos podido, ¿vale? Os vamos a decir algunas fechas, pero es verdad que en este episodio, más que nunca, puede que se muevan un poco. De hecho, puede ser que os estemos diciendo de ha salido el libro y todavía no ha salido, o que digamos que sale a mitad de mes y lo hayan adelantado. Es lo que tiene el mes de abril, es lo que tiene que tenga el día del libro, que estén cerca la feria del libro, y aquí todo el mundo está moviendo su calendario, bueno, sí, pues a su manera, ¿no? Entonces, cuando os aclaréis editoriales, nos mandáis un mensajito, porque es que nos reventáis los guiones. Pues sí, un poquito. Pero bueno, este libro técnicamente ya deberíais de poder tenerlo en vuestras manos, ¿vale? Se trata de Una luz en la llama de la Jenny, de Jennifer L. Armentrout, publicado por Puck, y que bueno, que eso, que es la segunda parte del spin-off y que en teoría deberíais de tenerlo ya en las manos. Si no, no es nuestra culpa, lo sentimos mucho. Sabemos que hay muchos fans, así que esperemos realmente que lo tengáis ya en vuestras manos, sí, o cerca al menos. Está en reparto, si sí, no. Y otro libro que seguramente habréis visto en librerías si habéis ido a ver si os había llegado o no el de la Jenny, es Cuando seas mío, de Rebecca Searle, que salió el 4 de abril de la mano de Titania. Es un libro de romántica y es una versión moderna de la historia de amor. Más romántica, pero que no habíais escuchado hasta ahora. ¡Chan, chan, chan! Es un retelling de Romeo y Julieta contada por Rosalind, la chica a quien se suponía que Romeo debía amar y de la que nadie se acuerda, la verdad. De hecho, este libro tiene película. Tiene adaptación. ¿Sí? Sí, no recuerdo ahora mismo en qué plataforma está. Diría que Disney Plus, pero no me hagáis mucho caso, ¿vale? No estoy segura. Y de hecho la empecé a ver. Pero es que las películas tipo ambientadas en la época medieval, pero con conversaciones y con chascarrillos y con tal súper modernos, me rayan muchísimo y no me gustan. Entonces no seguí, me quedé, bueno, a medias, vaya, pero está ahí, existe, vaya, buscarlo. Y bueno, hablando de cosas para olvidar, ¿no? Como en mi caso esta película, tenemos otra novedad literaria que sale el 11 y se trata de Hechizos para olvidar, de Adrienne Young. La publica Umbriel y os cuento un poquito de qué va. Es decir, la vida de Emery cambió para siempre la noche que encontraron a su mejor amiga muerta, y el amor de su vida, August, fue acusado de su asesinato. Casi nada. Sí. Una perrada con todas sus letras. Muchos años después, en el pueblo vuelven a surgir señales de magia ancestral, y entonces Emery sabe que ha llegado la hora de desenterrar el pasado y que todo el pueblo, incluida ella, ha intentado olvidar. Lo he dicho mal, pero vosotros me habéis entendido. Sí. ¿Qué le importa? Entendido. Sí, este me llama la atención. Yo estoy ahí, porque por un lado creo que va a tirar como por romántica, pero que tenga un componente así fantástico, sobrenatural, tendría que saber cómo lo llevan. Sí, habría que echarle un vistazo previo. Yo no me imagino que vaya mucho por romántica, por aquello de que hay asesinatos, pero sí, es cuestión de echarle un vistazo al libro antes de comprarlo. Sí. Y hablando de libros a los que echar un vistazo, tenemos también la última novedad literaria que queríamos comentar hoy, que es Un nuevo comienzo, de Jen De Luca. Sale el 11 de abril de la mano de Titania y sí, es romántica pura. Emily se traslada al pueblo de Willow Creek y acaba haciendo de voluntaria en una feria medieval. Feria, no feria. Feire tampoco, feria. No, feria medieval. Feria. Venga, yo puedo. El problema, que Simon es el encargado de organizar toda esta feria y es un profesor que ella encuentra irritante. ¿Qué ocurre? Cada uno conoce su lugar, no se soportan, no se aguantan, discuten todo el rato, hasta que toca ponerse los disfraces de época. Y Emily, pero sobre todo Simon, se transforman por completo.
Este me hace mucha gracia porque además como yo he estado tanto en ferias medievales y he trabajado en ellas y me he movido mucho por ellas, me hace gracia ver exactamente qué van a hacer con esto. Es que también es cierto que no tienen nada que ver las ferias medievales a nivel europeo e incluso dentro de España comparado con fuera de España, con lo que entienden por feria medieval. Porque esa es la palabra, es el término, lo que entienden por feria medieval en Estados Unidos. Así que puede ser gracioso. Me puede entrar ganas de hacerme el harakiri o no, pero puede estar gracioso. Puede ser una experiencia religiosa. Así que, bueno, total, me lo apunto. Sí. La verdad es que las novedades de este mes bailan un poco en cuanto a fechas, pero en cuanto a temáticas pintan interesantes. Sí. Y hablando de cositas interesantes, Pili, y de cositas con las que tenemos entre manos, antes de lanzarnos con el tema de la semana, y es, ¿cómo van nuestras lecturas? Pili, ¿qué estás leyendo ahora mismo? Es que ahora mismo tengo un cacao de la leche, es decir, sigo con el libro que os comentaba la semana pasada de cosas sobre Japón, sigo avanzando ahí poquito a poco porque al final es una enciclopedia y está súper guay, me está gustando muchísimo y me va a ayudar un montón con el proyecto Hero, que si no sabéis de qué va ya os lo contaré en algún momento, si no está atento a mi Instagram, que para algo publico allí, señores. Y también me he tenido que poner manos a la obra con el libro de Javier Castillo, El cuco de cristal, que lo empecé, se me estaba atragantando y ahora he tenido que volver a retomarlo, no me ha quedado más narices porque si estáis un poquito atentos a nuestro canal de YouTube, sabréis que estoy preparando un vídeo sobre Griplit, es el siguiente vídeo que voy a sacar individual y quería leer el libro de Javier Castillo a modo de documentación para ver si una de mis teorías es correcta o no. Pues Pili, yo estoy con unas galletas de muerte de Joan Flug y no son unas galletas que estén muy buenas, que también, por las descripciones que hace, también, ¿Ese libro de qué es? Por favor. Pues mira, es mi primera introducción al género del cozy mystery, que no sé si sabes lo que es el cozy mystery. Ahora mismo no mucho. Lo explico súper rápido porque para mí está siendo todo un descubrimiento. El cozy mystery es como la versión más dulce, más cozy de la novela negra. Hay un asesinato, porque hay asesinatos, ¿vale? Es como estilo Agatha Christie, ¿vale? Pero todo muy mono, muy cozy, en un ambiente pues a lo mejor de pueblo, una ciudad pequeñita, sí, una tiendecita mona, una librería mona, o sea, todo muy cookie. Y la verdad es que descubrí el género por otras personas de la comunidad y me causaba mucha curiosidad y me está gustando. Ay, qué arte. Sí. O sea, que no sé si estoy descubriendo un nuevo género que me puede gustar o no. Estoy como una niña pequeña descubriendo algo nuevo. Y eso hacía mucho que no me pasaba con un libro. Oye, esto está bien. Es que tenemos muy mitificado el thriller y lo que es la novela de misterio y la novela de asesinatos, cuando en realidad, si te paras a pensar, en la gran mayoría de obras que no están catalogadas como thriller hay algún tipo de asesinato o algún tipo de misterio que hay que resolver, con lo cual está muy integrado en todo tipo de novelas, pero sin embargo la gente lee que es un thriller, una novela, es decir, ve que una novela es un thriller o ve que una novela es tal y automáticamente se asusta y no quiere acercarse, a no ser que sea un amante del género. Y me parece muy gracioso. No sé, estaba el otro día dándole vuelta. Todas las historias, o casi todas las historias, tienen un componente de thriller, entre comillas, o un componente de misterio, porque siempre hay algo que resolver. No solamente asesinatos, sí que es cierto que hay algunos que son más chungos que otros, pero bueno, oye. Sí. A ver, este es chungo, pero es que el ambiente. Spoiler, ¿vale? Sale en la sinopsis, el cadáver está rodeado de galletas de chocolate, o sea, es como... es como hasta cómico. Sí, un poco. Sí, claro, juegan con eso para rebajar el nivel de tensión, de cierta forma. Sí. Pero bueno. Pues a mí me ayuda y me está gustando. Ya os diré por redes, por Instagram, porque para eso lo tengo yo también, qué me ha parecido cuando lo termine, pero por ahora la verdad es que estoy bastante contenta. Pues seguiré con ello. Muy very good. Y ahora sí, vamos con el tema de la semana, que viene calentito. Como decíamos al principio del episodio de hoy, hemos estado viendo una serie de cosas que han estado pasando últimamente, o que más bien situaciones que han hecho ver que se ha recrudecido
una cuestión en concreto que nos tiene bastante preocupadas y queríamos hablar de ellas porque consideramos que son cosas que no deben pasar desapercibidas porque no son hechos puntuales, sino que son síntomas, por decirlo de alguna forma, de algo mucho más profundo que está ahora mismo, una corriente mucho más profunda que está ahora mismo pues retomando cada vez más fuerza. Sí, y la verdad es que tiene mucho que ver con lo que comentabas, Pili, tú al inicio de este episodio, y es que lo que está ocurriendo ahora mismo en el universo literario y también en el universo audiovisual no es algo nuevo. De hecho, podríamos decir que la censura, y ahora sí que sí nos metemos de lleno hasta la cocina del tema, la censura es un arma utilizada recurrentemente a lo largo de la historia, no solo por parte de personas con pensamientos conservadores, que es con lo que más se suele asociar, ¿no? Sino también por personas que supuestamente son progresistas, pero son progresistas para unas cosas y para otros... Bueno. Sí. Derrapan. Sí. Les derrapa. Sí, efectivamente. No vamos a entrar en cuestiones de politiqueo porque esto no es un podcast de política. Pero sí que es cierto que la censura inevitablemente va atada a las ideas. Y sobre todo va atada al no querer que otras ideas diferentes de las tuyas tengan un hueco. Sí, y para ello vamos con la definición de censura, que ya sabéis que cuando tocamos temas complicados vamos a la RAE. Así que, definición de censura según la RAE. Bueno, según la RAE no, porque es más concisa, pero definición de censura, vaya. Definición de censura acortada porque la RAE se extiende mucho en esto. Al revés. ¿Ah, sí? La RAE es más concisa. Entonces, definición de censura ampliada for dummies porque nos hace falta a todos. Venga. Versión 3.0. Venga. Acción de examinar una obra destinada al público, suprimiendo o modificando la parte que no se ajusta a determinados planteamientos políticos, morales o religiosos, para determinar si se puede o no publicar o exhibir. Exactamente. Lo peor de la censura, ahora mismo, ¿vale? En nuestra época por lo menos, es que está dando lugar a ciertos fenómenos anexos que en realidad están haciendo más grande el problema en vez de solucionarlo, ¿no? Porque lo gracioso, lo cachondo del asunto es que estas personas que se están erigiendo en nombre de lo moralmente correcto o lo políticamente correcto están agrandando el problema por no querer pararse a pensar bien las cosas o porque están demasiado contaminados por cierto tipo de ideas, ¿no? Cuando nos referimos a estos fenómenos anexos, en concreto estamos hablando del revisionismo literario, en este caso aplicado, y también de la cultura de la cancelación, que seguro que habéis escuchado este término muchísimo, ¿no? Con el revisionismo literario nos referimos a sacar obras de su contexto histórico, aislarlas y cambiar determinados términos y referencias porque resultan ofensivos o políticamente incorrectos, lo que comentábamos, ¿no? Y con la cultura de la cancelación nos referimos a eliminar por completo del panorama o intentar eliminar por completo del panorama a autores, actores, influencers, a cualquier tipo de personalidad que haya hecho algo que no, con lo que diga o que dé una opinión con la que no se está de acuerdo o simplemente porque han hecho eso, porque han hecho algo y tú a ti no te gusta o tú querías que fueran las cosas por otros derroteros y automáticamente cancelas a esa persona porque no ha cumplido con los estándares que tú tienes. Sí, en el episodio de hoy vamos a revisar algunos de estos acontecimientos que se han dado pues en los últimos tiempos, en los últimos años y a reflexionar un poco sobre ellos. Y yo, Pili, la verdad es que aquí me gustaría hacer un apunte y es verdad que nosotras enfocamos este tema desde el punto de vista, y lo sabemos, de el privilegio que supone haber nacido donde hemos nacido, vivir donde vivimos. O sea, no nos estamos metiendo y no queremos como frivolizar este tema o confundir o que alguien piense, estás hablando de revisionismo literario, no estás hablando de la censura que hay en tal país o tal opresión que hay con este otro colectivo en este otro sitio. No, o sea, sabemos que esos problemas son gravísimos y que nosotros somos unas privilegiadas
por estar donde estamos y poder estar viendo estos temas, ¿no? Entonces es verdad que yo quería hacer como esta pequeña aclaración, ¿no? Y dicho esto, para este episodio, la verdad es que os esperamos más que nunca en comentarios, tanto en YouTube, si nos estáis viendo desde YouTube, como en nuestras redes cuando colgamos la pildorita de este episodio. Ya sabéis que nuestros mensajes están siempre abiertos desde el respeto, por favor, como siempre, porque nos encanta mantener conversaciones. Discutir con gente que no tiene respeto, no tanto, pero tener conversaciones interesantes con gente que necesariamente no tiene por qué opinar lo mismo que nosotras siempre enriquece. Para completar lo que ha dicho Laura, que nosotros estamos en contra de la censura, ¿vale? Sí. Que estamos en contra de la censura. Nosotros vamos a hablar de unos cuantos casos, ¿no? Pero no nos hemos querido meter mucho más allá porque no queríamos entrar excesivamente en temas de política, ¿vale? Por eso no vais a encontrar aquí determinados temas o meternos mucho en ciertas cuestiones. Pero obviamente, y vuelvo a repetirlo, nosotros estamos en contra de la censura y bueno, por lo menos yo me posiciono en contra del revisionismo literario. Pero ahora vamos con ello y ahora vemos también la opinión de Laura, ¿vale? Empecemos precisamente con esto, con el revisionismo literario, y vamos a hablar del caso de los libros de Roald Dahl, que ha sido muy sonado hace muy poquito tiempo, es decir, es muy reciente. Pongámonos en contexto, ¿vale? Voy a leer un poco, pero porque es que esto es bastante complejo y no quiero dejarme ningún detalle ni quiero que se malinterprete la cuestión. Los hechos son los siguientes, ¿vale? El organismo encargado de gestionar el legado del escritor de libros como Matilda, Las Brujas o Charlie y La Fábrica de Chocolate está haciendo numerosos cambios en sus obras porque muchos se han quejado de que son ofensivas. Y cuando digo muchos, no me refiero a personas simplemente de la calle, sino también lingüistas y personas especializadas en el mundo literario, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Entonces, los cambios han sido múltiples, ¿no? Algunos han sido sustituir referencias a la salud mental, a la violencia, al género o la raza. También se han sustituido adjetivos como gordo o feo a la hora de describir personajes. También se ha aplicado el género neutro a los umpalumpas, que pasan a ser denominados de hombres pequeños a personas pequeñas. Y también se han llegado a reescribir fragmentos de las obras, que esto yo pongo en duda que sea legal. No solamente yo lo pongo en duda y de hecho creo que es lo más sangrante de todo. Voy a poner dos ejemplos, ¿no? Que son así los que están como más... los que han saltado más a la vista o lo que la gente está comentando más, ¿no? Ambos son del libro de Las Brujas. El primero es que el protagonista dice que va a tirarle del pelo a todas las mujeres para ver si son brujas, porque ellas llevan pelucas, son calvas y llevan pelucas. Y el interlocutor lo que le dice en la obra original es... no puedes ir tirándole del pelo a cada chica que conoces. Y ahora han hecho el cambio para que le diga: hay muchos otros motivos por los que las mujeres podrían usar pelucas y lo cierto es que no hay nada de malo en ello. Convirtiéndolo en una frase mucho más moralizante, ¿no? Otra frase, la segunda frase resaltada, que también ha sufrido modificaciones, sería la expresión: incluso aunque esté trabajando de cajera del supermercado o mecanografiando cartas para un empresario. Y esta se ha cambiado por incluso aunque sea una gran científica o una empresaria. Todo esto se ha dado en la versión inglesa, que la lleva Puffin Books, ¿no? La editorial Puffin Books. Alfaguara, que es la encargada de las traducciones de las novelas de Roald Dahl, o de las obras de Roald Dahl, tanto en España como en Latinoamérica, emitió en su momento un comunicado diciendo que no van a hacer modificaciones en los libros. Y yo me alegro un montón. Ahora, estos son los hechos. Laura, ¿qué opinas del asunto? Tengo mucho que decir. Cuenta. A ver, partiendo de la base de que yo tengo una de esas copias en inglés de Matilda no revisada y que ahora la voy a toserar todavía más, ¿no? Sí. En unos años valdrá una fortuna, ¿eh? Lo guardaré bien, No me es coña. dará para comprarme una nueva estantería. Y de que, por ejemplo, el de Las Brujas no lo tengo yo tan presente, pero Matilda es una de mis obras favoritas, ¿no? Y también he visto los cambios que se le ha hecho a Matilda. Yo creo que hay que entender las obras. De hecho, un segundo, paréntesis. De hecho, en Matilda no lo he
no lo he registrado dentro de estos hechos, ¿no?, que hemos nombrado, pero que yo sepa, en Matilda también han hecho cambios, tipo, si el autor favorito de Matilda era X Sí, señor, lo han sí. cambiado por otro diferente porque ese señor no era políticamente correcto porque era X, es decir, hacía Sí, cierto el autor. comentario, era, Sí, uno de los autores favoritos de Matilda era Charles Dickens. por ejemplo. Entonces, Charles Dickens. Es que venimos a la base, ¿no? De quién era Charles Dickens como autor y quién era Charles Dickens como persona. Pues Charles Dickens fue una persona que en su época visibilizó mucho, por ejemplo, la pobreza que él veía y lo reflejaba en todos sus libros, pero que después en su vida personal, hablando mal y pronto, era un cabrón. Sí. Entonces, claro, tú dices, vale, pues ese autor como persona que sea el ejemplo a seguir por parte de una niña de 8 o 9 años, en este caso Matilda, pues como persona no, pero como autor. Entonces aquí ya se empiezan a mezclar cosas, ¿no? Que es uno de los grandes problemas que yo veo con esto. No creo que las intenciones que haya detrás de esto sean malas, todo lo contrario. Pero sí es verdad que yo creo que es algo muy complejo que no se va a solventar cambiando 3 frases de un libro, que los libros tienen de base el contexto en el que se escribieron y que por supuesto un libro lo escribe un autor, no lo escribe un algoritmo, una máquina que sea totalmente plano, que no esté sesgado, y de hecho muchas veces la inteligencia artificial está sesgado y no me voy a meter en este berenjenal, ¿vale? Pero el autor está sesgado por sus propias ideas y por sus propias vivencias. Entonces, Roald Dahl, por ejemplo, no era ningún santo y es conocido que tenía pensamientos, o se piensa que tenía pensamientos antisemitas. No, de hecho los tenía porque la familia ha pedido hasta perdón. Entonces, claro, tú puedes pedir perdón por lo que ha hecho un autor y por sus opiniones, porque sean francamente repugnantes, pero de ahí a censurar una obra, yo creo que hay un paso, ¿no? O sea, a lo mejor algo intermedio, que es de lo que yo siempre estoy a favor, ¿no? De que lo mismo pasa con J.K. Rowling, y iremos más adelante y hemos ido en capítulos anteriores. Que la gente tenga toda la información disponible para poder y tener una decisión por sí mismo, ¿no? A mí lo que me enfada, y me enfada de verdad, y tú sabes que yo me enfado pocas veces, Pili, es que me quieran cuidar, hacer de padrecito o de madrecita conmigo, ¿no? Y es como, dame la información y yo con esa información decidiré si quiero leer este libro o no leer este libro. O en caso de libros de niños, que ya ahí se complica la cosa, de niños y niñas, entiendo que los padres tendrán que decidir con esa información si quieren que sus hijos lean o no esos cuentos, o quieren que lean cuentos más actuales, adaptados a la realidad de hoy en día. Vale, perfecto, maravilloso, pero dar a las personas toda la información para que puedan decidir. No les des una versión edulcorada, porque es que si no, no vas a terminar nunca de revisar libros. Es que no vas a terminar nunca. O sea, empieza pues desde los años 50, si quieres, hasta ahora. Te va a llevar un ratito. Yo creo, estoy de acuerdo en muchas cosas de las que has dicho. Yo creo que esto es culpa del buenismo que se está instaurando en la sociedad hoy en día. Y en el hecho de que queramos que todo sea lo más neutro posible para que no ofenda a nadie, para que nadie se pueda sentir atacado o vilipendiado por las cosas que se dicen o se dejan de hacer. Vamos a ver, señores. Y esto está muy en consonancia con la pregunta que hacía al principio del episodio. Los que no recuerdan la historia están condenados a repetirla. Creo que es muy importante a la hora de ver el revisionismo literario, el revisionismo en general. Es decir, tú no puedes eliminar las partes de la historia que no te convengan porque te resulten duras o porque te resulten incómodas. Es decir, eso está ahí, ha existido, y el hecho de que tú quieras ignorarlas o que quieras edulcorarlas, que quieras barrerlas debajo de la alfombra, lo único que consigue es que dentro de 30 años o dentro de 20 años haya personas que no sepan que eso existió, que eso pasó y que no aprendan de esos errores, ¿vale? Y eso también se aplica a la literatura o a los libros, a todos los productos audiovisuales que hay. Yo hoy en día veo una película de los 80 donde obviamente a las mujeres no se la tenían en muy alta estima o donde se las veía como objetos, y obviamente no acepto que eso es lo que está correcto y lo que está bien, porque he estudiado lo suficiente, porque he leído lo suficiente como para formarme una opinión. Es decir,
deja de procurar eliminar lo que no te conviene de obras que ya están escritas, de obras que están ahí y que existen, y preocúpate de enseñarle a las nuevas generaciones a analizar esos textos, a tener criterio propio y a saber diferenciar lo que está bien de lo que está mal. El problema es que no queremos meternos a modificar el sistema educativo porque es mucho más complejo y es más sencillo y es una pantalla de humo más efectiva el ponernos a cambiar palabritas y frases en un libro. Esa es mi opinión, sinceramente. Es decir, creo que el revisionismo literario es una estupidez. Y sí, directamente. Es decir, me parece una estupidez, me parece que es de gente que no dedica su tiempo a cosas verdaderamente importantes. Desde el respeto. Pues me parece una estupidez. Y después de esto, dicho desde el respeto, tendremos un montón de comentarios de gente que se dedica a esto diciendo que estamos vilipendiando su trabajo. Pero es que dedica tu trabajo a hacer otra cosa. Es decir, si verdaderamente quieres poner el foco sobre que esas cosas estaban mal, haz un análisis del libro, pero no lo cambies. Que no es necesario cambiarlo. A mí lo último que me gustaría decir, Pili, antes de pasar a la siguiente parte, digamos, al siguiente fenómeno o acontecimiento a analizar, es que también creo que hay un punto. A lo mejor me equivoco, pero es que normalmente pensar mal me suele funcionar, ¿no? Entonces, en varios sentidos. Pero en este caso, creo que el hacer revisionismo de una obra que ya no es tan conocida, por mucho que sea un clásico, también tiene un componente de marketing y un componente económico. Porque al final consigues que se vuelva a hablar de esas obras como con más auge, ¿no? ¿Cuántas semanas llevamos hablando de Roald Dahl? Sí, es probable. Es probable que también haya un componente ahí. También hay un componente. Yo no digo que sea la motivación principal, ni mucho menos, porque no estamos en la cabeza de nadie, no estábamos en esa sala cuando se tomó esa decisión, ¿no? Pero no, a mí por lo menos no se me escapa que un impacto económico tipo de cosas la tienen. No sé si buenos, si malos, si es simplemente puntual y se venden 100 libros más, o se venden 100.000 ejemplares más, o si la gente va corriendo a comprar la nueva edición por ver los cambios que han hecho, o va corriendo y agota las existencias de la antigua porque saben que no va a haber más. No lo sé, pero que hay un componente económico, seguro. Sí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Hay una cosa que hay que sobre el revisionismo literario o que se está haciendo ya, por ejemplo, en la plataforma de Disney se ve mucho, que son los avisos, que hemos hablado mucho de ellos, ¿no? La etiqueta de esto contiene, pues, yo qué sé, tabaco, sexo, violencia, etcétera, etcétera, ¿no? Ese tipo de avisos. Hay quien dice también que una solución sería poner en estos libros, por ejemplo, que al principio de Matilda haya un aviso que diga, oye, que contextualice el libro, ¿no? En la época histórica, el autor, etcétera, etcétera. Yo esto no lo veo tan mal. Es decir, esto no me parece incorrecto. Me parece que puede ser muy útil, pero también te digo, es que depende de la obra en la que lo coloques, porque no es lo mismo que pongas ese me lo voy a inventar, el lector, que pongas ese tipo de avisos en Matilda. Porque normalmente Matilda te lo va a leer un crío que no se va a parar a leer eso. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces no sé yo hasta qué punto al final es útil. Si lo que pretenden es que los niños no se sientan mal por ciertas cuestiones. Yo creo que tener la información es siempre útil, y después creo que teniendo esa información y teniéndola eso a mano en el libro, siempre la niña o el niño podrá recurrir a una figura pues un poquito más mayor, un adulto, o si está en la biblioteca, el bibliotecario de turno, que sabiendo que está ahí, pueda decir, vale, pues a lo mejor puede encajar o no puede encajar, ¿no? O sea, yo creo que yo ahí estoy a favor de... Sí, de yo creo que no lo veo mal. Sí, de meter ese detalle, porque es verdad que muchas veces esta información está, pero hasta que no te pones a investigar, tú no la tienes disponible a mano, ¿no? Y creo que tenerla en el propio libro podría ayudar. Sí. Y yo creo, Pili, que con esto hemos cubierto
todo lo que teníamos de revisionismo literario, ¿verdad? Y podemos pasar al siguiente tema, que es igual de sanseante o más. Sí. O más. Sí, porque aquí ya vamos a hablar, pues vamos a seguir hablando de nombres propios y vamos a hablar de la cancelación de autores por diferentes motivos, porque la verdad es que lo del tema de cancelación de autores y autoras parece que es como un cajón en el que se pueden meter varias cosas, ¿no? Con distintos grados y que surgen de distintas cosas, sí. Cosas. Sí. Sí. Algunas con más lógica que otras, pero sí. Pero cosas, ¿no? Cosas. Cuando hablamos de cancelación de autores y autoras, es muy difícil que no se nos venga a la mente el nombre de J.K. Rowling, JK, la JK. Y su Twitter, porque muchos lectores y lectoras sabemos que debido a los comentarios que hizo reflejando sus opiniones transfóbicas, pues ha hecho que muchas y muchos decidan no comprar ninguna de sus obras o consumir contenido o producto relacionado con ellas, ¿no? Harry Potter, básicamente. Harry Potter, básicamente, sí. Porque su otro libro lo conocerá ella en su casa a la hora de comer, porque no son especialmente... Sí. Hay gente que lo conoce, pero no lo relaciona con ella, ¿eh? Como escribe porque con creo un seudónimo de Robert Galbraith, si no me equivoco, y son libros de un corte mucho más adulto, novela negra, thriller, y demás, sí. O thriller, pues la gente dice, el Robert y tú, sí, Robert. Nuestro amigo Bobby. Tal cual. Pero bueno, aparte de JK o de JK, que es como el caso que suele venir a la mente últimamente, también tenemos otros autores y autoras que se han visto envueltos en polémica y que han salido más o menos ilesos, ¿no? Y puede que algunos nombres de esta lista os sorprendan, ¿no? El primero de ellos, y a mí me sorprendió cuando estábamos haciendo el guión de este episodio, es Jay Kristoff. El Jay, que encima la gente que ha ido a verle dicen que es súper majo, ¿no? Pues a este hombre se le ha acusado de apropiación cultural y de ser racista en varios formatos, que no es poca cosa. Podemos destacar algunos comentarios antisemitas que supuestamente, ya que hay que decir supuestamente... Y decimos el supuestamente porque no hemos encontrado los comentarios, ¿vale? Exactamente. Por eso decimos lo de supuestamente. Sí, no es como JK que encuentras los comentarios de Twitter en una búsqueda rápida en Google, ¿vale? Entonces, supuestamente lanzó este tipo de comentarios y también hubo como cierta apropiación cultural en la serie de Lotus Wars. Fue acusado de tergiversar la cultura japonesa y el propio Jay afirmó en una entrevista que su investigación se basó en que bebía mucho sake. No sabemos si esto era pues en modo chascarrillo, en modo broma o realmente pues se puso a darle el sake y de ahí sacó un poco de inspiración para escribir sus historias, ¿no? Pero es verdad que también pues comentó que comía mucho poke, que sus amigos... Poki. Poki. Los poki son los palitos estos, tipo los micados aquí en España. Vale. Los poki, que son los palitos de chocolate. Vale. Ese tipo. Eso. Pues que bebía mucho sake, comía mucho poki. Sus amigos le gritaban palabrotas en japonés mientras él las buscaba en Wikipedia y veía anime. Sí, o sea... Y después también leía ficción japonesa antigua, se vio la serie de Seven Samurai como unas 3000 veces, dormía con una serie de volúmenes de Akira, que es una saga muy conocida, pues debajo de la almohada, también como para inspirarse. Entonces, no... Aquí se mezclan muchas cosas. No sabemos si era en una entrevista todo una broma de Jay, de intentarlo tomarse la labor de documentación que suele ser bastante ardua, ¿no? De otra manera, de una manera divertida, o si realmente para la gente que lo escuchaba, que bueno, pues que eran japoneses, pues pensaban que era una, pues eso, una burla hacia su cultura, ¿no? Parándonos aquí con Jay Kristoff, decir... Sobre el tema de los comentarios racistas, también, aparte de los comentarios antisemitas, supuestamente también tuvo unas malas respuestas a una creadora de contenido afroamericana y eso también le reportó críticas, ¿no?
Y el tema de apropiación cultural no solamente ha sido con la cultura japonesa, sino que también ha tenido por ahí algunas cuestiones con la cultura maorí. También hubo quejas, pero la gente como que no hizo mucho caso. Y luego ya cuando saltó todo lo de lo de los libros de Lotus World, pues entonces ya ahí fue como que se recrudeció el tema, ¿no? Esta saga no la hemos leído, entonces tampoco podemos decir 100% o no podemos dar nuestra opinión concreta de decir, pues me parece que esto es una barbaridad o no. Yo es que con respecto a la apropiación cultural tengo mis propias ideas, es decir, eso de que tú no puedas escribir sobre otra cultura, no te puedas fijar en otra cultura para escribir un libro, porque si no perteneces a esa cultura, porque si no es apropiación, pues entonces deberíamos de pedir represalias a un montón de autores a lo largo de los siglos, ¿sabes? Y a lo largo... Es que no le veo el sentido, ¿sabes? Personalmente yo estoy trabajando ahora mismo en una historia en la que me baso en la cultura japonesa. No está ambientado en Japón porque no me atrevo a hacer algo ambientado en Japón de forma directa porque no controlo lo suficiente la cultura y la respeto lo suficiente, valga la redundancia, como para liarla en ese sentido, pero eso no significa que yo no pueda poner pagodas en una obra o que no pueda basarme en algunos aspectos de su cultura para crear mundos de fantasía, por ejemplo, ¿no? Entonces, no voy a atreverme a hablar de la apropiación cultural de J. Christoph porque no la conozco y en el tema de el tema racista sí que al parecer fue bastante sonado. Lo que pasa que ya os digo, yo no he conseguido encontrar tanta información. Me tendría que meter muchísimo más a lo mejor, pero sé que hubo todo un movimiento muy fuerte hace ya años, ¿vale? Esto no es una cuestión de ahora. No solamente con J. Christoph, sino con otro grupo de escritores. Es que no lo he visto, pero me lo puedo creer, ¿sabes? No tengo un problema. No te voy a decir, como no lo he visto, no me creo que J. Christoph sea O un sea, racista. en ese sentido, claro, cuesta mucho dar una opinión porque no hemos estado ahí, no hemos visto, no es Mm. como en el caso de JK que es tan obvio, ¿no? Que tú puedes leer lo que realmente expresaba y con esa información decidir, ¿no? Pero sí queríamos, o sea, no queríamos dejar de nombrar este caso Sí, porque lo que sí nos parece curioso y es este fenómeno de cancelación, ¿no? De que con esta información es decir, con esta información me refiero, hay gente que tiene más información y a lo mejor ha llegado a ver estas cosas que nosotros no hemos llegado a ver y entonces ha decidido cancelarlo, pero hay gente que incluso con esta poca información también decide cancelarlo, ¿no? Entonces no nos vamos a meter en cuestionar, ¿no? A acciones individuales de personas, pero sí que no queríamos dejar de nombrarlo porque nos parece curioso, ¿no? Que sí. parece que hay una cierta tendencia a que ciertos autores o autoras, o cuando alguien es autor o autor, es como que es una persona elevada, ¿no? De autor, autora, ¿no? Y más si tiene fenómenos de superventas, entonces como que se presupone de que va a tener un Altura moral. comportamiento, una altura moral, una serie de valores y demás, y cuando surjan este tipo de cosas, hay gente que dice, uy, no, pues no, pues no, pues a este autor ya no tiene la altura moral y se me cae. Es que pasa, sí, pasa como con los actores de Hollywood. Es decir, tú te haces una imagen a raíz de sus personajes o idealizas a la persona a través de las entrevistas y luego coges y te lo encuentras y resulta que es un gilipollas integral. O que no es simpático o que tiene un mal día y justo llegas tú y le estás pidiendo una foto. Sí. Sí, Pero efectivamente. J. Christoph no es el único caso y autora que también me ha sorprendido ver, o sea, este episodio está lleno de sorpresas, es Sarah J. Maas. O sea, si nos conocéis a Pili y a mí, nos seguís desde hace un tiempo, sabéis que es una de nuestras autoras de fantasía favoritas. Pero esta Reina. autora, sí, reina, a esta autora se le ha acusado de falta de diversidad en sus obras, de no poner suficiente representación LGTBIQ+, y de que no sea tan feminista como pretende ser. En este caso, dan algunos ejemplos de sus obras y dicen que las mujeres tienden a ganar poder, pero solo porque los hombres se lo permiten y lo justifican en la evolución del personaje de Feire. Por ejemplo. Que los hombres hacen sumisas a sus mujeres y lo justifican también con dos personajes, que no voy a decir porque sería spoilers, pero os hacéis un poco una idea si habéis leído Trono de Cristal de qué personajes nos podemos estar refiriendo, ¿vale? Entonces,
Claro, volvemos a lo mismo, ¿no? Tú ves a la autora superventa Sarah J. Maas con sus libros de fantasía que a ti como persona individual te llenan, pero después también ves que hay personas que por este tipo de cosas la cancelan, ¿no? Entonces no deja de ser curioso a dónde estamos yendo, a decir, no voy a leer más a una autora por esto. Yo quiero unirlo con el siguiente y hacemos un comentario común. Sí. Y es que, por último, queríamos hablar de Jennifer L. Armentrout, que este, sinceramente, es el caso que a mí personalmente más me sangra y más me duele. Y mira que la Jennifer no es mi autora favorita del universo, pero a mí esto me toca la moral y es como si me hubieran dado una patada en donde dijimos. Y es que hubo una polémica con ella porque hubo una escena en uno de sus libros que a la gente no le gustó. Y estamos hablando de una escena sexual entre personajes que la gente no esperaba que fuera a ver esa escena. Y se la liaron. Pero Parda. ¿cómo se la liaron? Y muchos la han cancelado por esta escena. Vamos a ver, señores. ¿Tú has escrito el libro? ¿A que no? Pues si no has escrito el libro, no te guste. De hecho, de esto ya hablamos en su día en otro episodio del podcast, si no lo recuerdo mal, me voy a volver a reafirmar. Si no te gusta, escribe un fanfic. O no lo leas. Pero eso de cancelar a un autor porque no te gusta una escena, decir, a mí no me gustó que mataran a Boromir. Y si a estas alturas de la película no sabes quién es Boromir, o no has llegado a esa parte de Los Señores de los Anillos, mira, lo siento mucho, pero el spoiler este ya te lo tenías que haber comido hace mucho tiempo. A mí no me gustó que mataran a Boromir, pues no me leo ni veo más nunca El Señor de los Anillos. ¿Tú eres tonto? Es que no entiendo, es decir, los libros están ahí, se los ha inventado la gente, o alguien crea una película, se la ha inventado y la historia está ahí. Si no te gusta, haz un fanfic, pero eso de cancelar a un autor porque no te gusta una escena de su libro, es que me parece el colmo de la tontería. Es decir, es que el autor no está ahí para contentarte a ti, para escribir lo que tú quieres leer. Me reitero, es que para eso hazte un fanfic. Tal cual. Es que me parece acojonante. Me parece acojonante esto. Y luego, con respecto a lo de Sarah J. Maas, es decir, yo sé que esto son cuestiones de perspectiva y son cuestiones de parámetros y de el barómetro que tú tengas en tus estándares de todo, tanto sentimentales, emocionales, etcétera. Que me digas que Sarah J. Maas no tiene suficiente representación LGTBIQ+, ha ido evolucionando. Es decir, que me digas que en Torre de Cristal, Trono de Cristal, sí. Trono de Cristal no hay ningún tipo de personaje de este estilo. Pues sí, es cierto, no lo hay. ¿Con cuántos años escribió Sarah J. Maas estos libros? Con 16. ¿En aquel momento estaba esto tan en auge? No. ¿Es comprensible que una chica de 16 años, que en ese momento apenas había personajes LGTBIQ+, en los libros, escriba una obra donde no hay ese tipo de personajes? Pues sí, es lógico. Es decir, no digo que sea correcto, pero es lógico. Es como si tú me dices que en Mujercitas no hay ningún personaje LGTBIQ+. ¿En qué año se escribió Mujercitas? 1800. Es que estamos hablando de que las obras hay que entenderlas en su contexto. Un contexto histórico, incluido el actual, no es obligación de nada. Por supuesto, meter personas del colectivo hace que tus obras sean más ricas. Más ricas precisamente porque es un colectivo que existe, ¿no? Pero es decisión del autor o de la autora incluirlo, y sobre todo incluirlo cuando no perteneces al colectivo y tienes que investigar sobre ello. Es decir, los autores y autoras al inicio solemos escribir de cosas que conocemos o de cosas que hemos investigado mucho. Es como lo de la apropiación cultural, igual. O sea, tú puedes escribir de otra cultura que no es la tuya, por supuesto, pero eso te va a llevar, si lo haces bien, te va a llevar mucho más tiempo de investigación. Y además hay autoras como Cassandra Clare, que para escribir un personaje en concreto de este colectivo se entrevistó con personas de ese colectivo, porque no se atrevía a escribirlo sin tener la percepción real de personas que habían pasado por ese proceso, porque no quería frivolizarlo, quería escribirlo bien. Señores, señoras, no todo el mundo tiene
esa capacidad, esos medios, o se encuentra en el momento de su vida para poder hacer eso, y eso no es impedimento para poder sacar una obra al mercado. Efectivamente. Porque después nos quejamos de otros autores o autoras que meten personas de este colectivo simplemente por meterlo, por tener un tic, y son un maldito estereotipo, porque luego nos quejamos de lo contrario. Exacto. Es que yo prefiero, por ejemplo, que no, en una obra, si tú no estás seguro, no me metas. Es que es igual, y vamos a llevarlo a un. Es decir, porque hay gente que nos puede estar diciendo, pero tú qué sabes si no eres del colectivo, ¿vale? Vale, no somos del colectivo, somos mujeres. Yo no escribo desde el punto de vista de un hombre porque no sé meterme en la cabeza de un hombre. A lo mejor dentro de unos años me atrevo, pero a día de hoy no he escrito nunca desde el punto de vista de un hombre y llevo escribiendo, es decir, tengo 30 años y llevo escribiendo desde los 13 y jamás he escrito un capítulo desde el punto de vista de un hombre, de uno de los protagonistas, porque no sé meterme en su cabeza. Puedo hacer una tercera persona en la que dé alguna pincelada, pero no me atrevo a meterme en ese berenjenal. A día de hoy no me atrevo. Entonces, y me sentiría ofendida si llega un tío que se piensa que puede, que nuestra cabeza es la misma que la de los Carmen hombres Mola. y que pensamos igual y que escribe como si fuera una mujer y a lo mejor escribe puñeteras barbaridades, porque hay cosas por ahí que son barbaridades. Entonces, no solamente estamos hablando del colectivo LGTBIQ+, es decir, estamos hablando en general, es decir, como escritor, tú se supone que cuando haces una obra la haces con el mayor respeto posible a lo que estás escribiendo. Entonces, si verdaderamente quieres demostrar respeto hacia un personaje del colectivo, hacia una mujer si eres un hombre o hacia un hombre si eres una mujer, tienes que haber investigado lo suficiente como para que la obra tenga su sentido y no resulte un esperpento. Yo prefiero que tú, si no te atreves a escribir desde el punto de vista de un personaje del colectivo, no lo hagas, o si no te atreves a meter al personaje dándole una posición correcta o la posición que se merece dentro de una obra, que no lo hagas, a que cojas y me metas un personaje del colectivo que es una pantomima del colectivo. Véase el libro de A qué estás esperando, me parece que se llama, de la Megan Maxwell, ¿vale? Los personajes que metió del colectivo eran una puñetera pantomima. Yo, que no soy del colectivo, me sentí ofendida leyendo al personaje que había creado ella. Sin embargo, lees Así que esto es un Felices para siempre, que está hecho por un autor del colectivo, un autor creo de hecho, y es una maravilla. Y es una maravilla leerlo. O lees el libro de Susana Herrero en la segunda parte de Los Hermanos Cabana, y es una maravilla. Y ella tampoco es del colectivo, pero lo ha hecho con la suficiente sensibilidad como para que verdaderamente estén bien representados, para que no sean pantomimas. Entonces, chicos, es que no, teta y sopa no caben en la boca. Yo entiendo que obviamente esto, tiene que haber representación de este tipo de personajes cada vez más en las novelas, porque es que necesitan su hueco y es que se lo merecen. Pero hay que saber hacer las cosas bien, es decir, reclamarlo por hacer el tic es un error, por lo menos para mi gusto es un error, porque al final lo que creamos así a lo mejor son más estereotipos, o que se metan personajes en huecos para rellenar y que no se les dé la importancia que se les tiene que dar. Y luego, con respecto a Sarah J. Maas, eso de que sus libros no sean tan feministas como la gente dice, dile tú a Aileen que no es feminista, ¿sabes? O dile tú a Bryce que no es feminista. E incluso Feire, yo sinceramente creo que Rhys no es que la valide como mujer y que le haga y que le diga, oye, tú puedes hacer estas cosas porque yo te lo permito. Rhys le ofrece el espacio seguro que necesita Feire en un momento concreto para que ella pueda desarrollarse y para que ella tenga sus propias ideas, tenga sus propios pensamientos y haga su propio camino. No hablo del Rhys y de la Feire del último libro, del libro de Nesta, porque a mí me parece que ahí se salió de madre el tema. Pero que no, que para mi gusto sinceramente no creo que eso sea cierto. Nos hemos metido hasta... Ya lo advertimos, en este episodio nos íbamos a meter hasta la cocina.
nos hemos traído salseo extremo, pero es que no queríamos dejar de nombrar otra de las cosas que vemos que está pasando y que es extremo, pero para el otro lado, ¿vale? Hemos visto revisionismo literario, hemos visto cancelación de autoras y autores, pero es que ahora también estamos viendo una toxicidad extrema en la literatura. ¿Y de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de libros como Haze, como Flare, como Lascivia o como Haunting Adeline. Y es que en este último, que es un caso que a mí me parece especialmente grave, se está produciendo una romantización de una relación muy, muy, muy tóxica, y parte de lo que está contribuyendo a esta romantización es que es un libro en que su versión original tiene una página enterita de trigger warning, de arriba a abajo, y en la versión española, por alguna razón que a mí se me escapa, han decidido dejarlo en unos 3, medio parrafito. Y el resto, ¿pa' qué? De hecho, a ver, yo es que Haunting Adeline ni siquiera lo consideraría una relación romántica. Eso para empezar. Porque es que estamos hablando de un tío que acosa a una mujer, ¿vale? Eso no es una relación romántica. Entonces, que a mí, que partiendo de esta base, tú me pongas en la portada Editorial Montena, por favor, ¿esto qué es? Que me pongas o que me lo vendas como el dark romance que te encantará, no. Esto no es romance. Es decir, hemos dejado pasar a lo largo de los años muchísimas cosas y las hemos vendido como si fueran romance, porque era algo que ya pasaba cuando nosotras éramos adolescentes. Todos los libros románticos y todo el boom que hubo en aquel momento sobre las relaciones románticas, y pongo románticas entre comillas, y que eran tóxicas, que ahora me vendas un libro, aunque no me lo pongas en la sección de juvenil, porque entonces ya hubiera sido el colmo de los colmos, porque este libro está catalogado como erótica, pero que me lo vendas como una relación o como un dark romance, no, perdona. Es decir, estamos hablando de un asesino. Es que encima de todo, a mí lo que más gracia me hace es que al tío me lo intentas blanquear, ¿vale? Diciéndome que el tío es un asesino, pero que él lo que intenta es acabar con la trata de personas. Sí, o sea, hablando de este libro... Es un buen hombre, ¿sabes? Es un asesino, pero es majo porque acaba con la trata de personas. Perdona, espérate. Es que para empezar no tiene ningún sentido la creación de un personaje en la que tú estás luchando contra la trata de personas, que me lo puedo creer, ¿vale? Pero que me vendas que un tío que supuestamente hace eso porque moralmente es lo correcto, de repente coge y se ponga a perseguir a una tía y que se obsesione con una tía y la acose... creo que hay algo que no cuadra. Es decir, ese personaje para empezar no se sostiene por ningún lado, pero que me venda eso como dark romance, tío, es que me hierve la puñetera sangre. Yo creo que es un libro también que está mal catalogado en el género, porque yo de verdad lo que he leído de este libro, para mí, si tú me dices que este es un libro de terror, yo me lo creo. O sea, es que lo veo más como un libro de terror, pero de terror porque me da miedo leerlo. O sea, porque me da miedo en el sentido de... No porque esté impecablemente escrito y me meta en una atmósfera de terror. No, sino porque el tipo de cosas que hace este tío... Y es que no me quiero meter, Pili, no me quiero meter porque son cosas muy sensibles. Pero no son ni medio normales. Que estás acosando a una chica a la que no le das opción. Al menos... Al menos los inicios del libro, ¿no? Es como, te has obsesionado con ella... Y es como... Y encima hablas de que estás enamorado. Es Sí. decir, es que en la contraportada, en la que es la sinopsis que te viene por detrás, dice que se ha enamorado. No, perdona, Quillo, tú no te has enamorado. Te has obsesionado con una persona. Has visto una foto de una tía y has dicho, oh, para mí. Algo que a mí no me gusta es que no se incide lo suficiente en que en este libro hay una violación, pero es una violación muy chunga. Muy, muy chunga. Que cuando yo lo leí, o sea... Una cosa, por cierto, es decir, hemos leído este libro para hacer este episodio, ¿vale? No es que hayamos querido leer el libro por mutuo propio, que lo estábamos haciendo por vosotros, ¿vale? Exactamente. Entonces, ahí fue el punto en el que yo dije, yo dejo este libro. Yeah. Yo no puedo más. O sea, sinceramente no puedo más. Entonces, que a mí me vendas esto como dark romance, cuando es un terror muy heavy, que me digas que es más 21, pero que después yo vaya a librerías y lo encuentre en la pila de juvenil,
por mucho que sea más 21, es que yo antes de saber toda esta polémica, Pili, yo vi la portada de este libro y dije, creo que este libro me suena que se ha estado hablando en Instagram y demás. Y estuve a esto de cogerlo, o sea, a esto sin tener ni idea de lo que contenía, ¿no? Entonces tú lees la sinopsis, lees el parrafito de trigger warning que tiene y no eres del todo consciente, que es lo que a mí me enfada, de lo que te estás cogiendo. De lo que te estás cogiendo. Entonces, cuando yo tengo toda la información y soy consciente, entonces, bien, perfecto, lo leo por eso, por el salseo, porque la gente está hablando de ello o porque es un tema que me puede llegar a interesar dentro del punto de vista de que es ficción y digo, pues mira, sí, o sea, me apetece una temática así, terror, que me remueva por dentro y que me haga sentir fatal al terminar de leerlo. Vale, bien, perfecto. Pero cuando no tienes toda la información y desde el punto de vista editorial y de ventas se intenta blanquear, es lo que a mí me enfada, ¿no? Es un fenómeno que no me gusta nada, porque creo que se pierde la responsabilidad que tienen las editoriales de avisarnos del contenido que nos están trayendo, ¿no? Que los libros no son baratos, señores, pero que no solo no son baratos, sino que si tú lo etiquetas mal, lo catalogas mal y me pones una pegatinita de fenómeno en TikTok, te puedes encontrar con que a esta niña, o sea, a este libro se regala a una chavalita o a un chavalito. Sí, exactamente. Y ya no solamente decís Haunting Adeline, es como un extremo muy extremo. El extremo del extremo. Exactamente. Sí. Pero luego, por ejemplo, tenemos libros como Lascivia, que también está catalogado como erótica, y este libro ha salido de Wattpad. Este libro, yo no sé ahora mismo en la versión en papel, pero yo lo cotilleé en su día en Wattpad, porque estaba todo el mundo hablando de él y dije, joder, ¿de qué va esto? Y al principio la autora te hace una parrafada diciéndote que aquí vas a ver un montón de mierda, que esto es súper tóxico, que esto no debería de ser el ideal de nadie, que patatín, que patatán. Y decir, la tía se explaya y dice, pero aún así está escrito, si lo quieres leer, lo lees, pero que sepas que esto está así y que vas a encontrarte esto. Y es súper clara con lo que va la historia y con lo que vas a ver en la historia. Y es cierto, una porquería a nivel de relación sentimental, ¿vale? No aguanté tampoco mucho el libro, así que tampoco puedo dar una opinión 100% exacta. Pero es que luego hay otros libros que sí que no tendrían que estar en literatura juvenil y que sigo preguntándome por qué narices los etiquetan de esta manera. Y específicamente están etiquetados como libros para mayores de 15 años y juvenil, exactamente. Y estoy hablando de libros como Haste y Fleur, de Adriana Godoy, creo que es, ¿no? Y Punk 57. Punk 57 lo leí porque decían que era tóxico y dije, tengo curiosidad, y lo leí. Y efectivamente es muy tóxico. No me parece que sea un libro... Es decir, es un libro que está enfocado a adolescentes, pero es que me parece tremendo que a día de hoy... decir, estos tipos de libros son los que nos encontraríamos en la época de Crepúsculo, de toda esta gente, de Hash Hash, de Vampire Academy, todo este tipo de libros con relaciones hiper mega tóxicas que había en nuestra adolescencia. Que ahora de repente vuelvan con tanta fuerza me hace preguntarme qué está pasando, porque cuando nosotras éramos adolescentes no existía la educación sexual, por decirlo de alguna forma, no existía la educación con respecto a las relaciones y a lo que era una relación tóxica, a lo que era el maltrato psicológico en una pareja, romantizábamos cosas que no estaba bien romantizar, pero que ahora que sí que tenemos esa información y que sí que que está más en boca de todo el mundo, vuelva a haber un auge de este tipo de libros, de este tipo de literatura y de que parece que si un libro no tiene sexo no funciona. Y además no es que si un libro no tiene sexo no funciona, es decir, sexo sin sentido, ¿vale? Porque una historia puede tener una escena de sexo o 2 o 3 o 10 si está justificado, ¿vale? Pero que me metas la escena de sexo simplemente porque sabes que vas a vender, porque tiene escenas de sexo. Hablamos mucho del porno en internet y hablamos de que el porno no es educativo, pero es que estamos creando porno literario, y esto es súper duro, pero es que es la sensación que me da, y se lo estamos metiendo por el carnate a chavalitas y chavalitos desde 13, 14, 15, 16 años, sin darle una educación adecuada o parece que sin darle el complemento de educación sexual adecuado.
Y me parece igual de mal que un chaval vea porno o que vea una violación en un vídeo porno en internet a que se lea una chica Haunting Adeline y que crea que es romántico que un tío, y voy a soltar un spoiler, le corte las manos a otro nota porque te ha tocado. Es decir, no digo que tengan que ser censurados estos libros, es que parece que estamos hablando de que estos libros no deberían publicarse. No, ¿vale? No estamos hablando de que estos libros no deberían publicarse, pero que deberían ser catalogados de forma adecuada, porque además estamos hablando que ni Haste, ni Flirt, ni Punk 57, por poner 3 ejemplos, ninguno tiene trigger warnings. Hay una grave falta de responsabilidad por parte de las editoriales que no controlan o que por vender no están etiquetando las cosas correctamente y no están llamando a las cosas por su nombre. Es decir, no podemos al menos ni con al estos casos. Al menos con estos casos que hemos visto. No estamos generalizando porque sabemos que hay otros editoriales que sí que se están tomando esto en serio, que están impulsando el hecho de poner trigger warnings en cada uno de los libros que publican y que hacen, vamos a decirlo en plata y claro, su trabajo, que es leerse el libro, ver de qué va y si tienes que poner trigger warnings, ponerlo. Es decir, no estamos generalizando de todo el sector editorial. Estamos hablando de estos casos en concreto, que creemos que no se ha hecho un buen trabajo. Efectivamente. Pero después te vas a Matilda y dices que un niño no puede ser gordo, que va a ser enorme, ¿no? Entonces, cosas. Hay que ser lógico y no hay que tirarse ni para un extremo ni para el otro. Señores, un poquito de cabeza. Sí. Eso es lo único que estamos pidiendo y es lo que reclamamos con este episodio tan largo y tan salseante. Episodio súper largo y súper salseante. Y yo creo, Pili, que ahora sí podemos pasar por la parte final y relajada del episodio, volver a ser nosotras y no estar tan encendidas, ¿no? Con ese tipo de cosas. Y podemos ir ya con el merchandising literario, que yo por lo menos hoy quiero ver cositas bonitas. Sí, por supuesto que sí. Bueno, ya estamos llegando al final de este súper episodio y como siempre sabéis que nos encanta reservar este ratito final para traeros nuevos descubrimientos de emprendedores y emprendedoras literarias, pues relacionados con el mundo literario. Son tiendecitas pequeñas que nos encantan, son personas que nos encantan, no nos pagan por esto, no colaboran con nosotras. Puede que algún día en el futuro, si alguno se anime, estamos aquí, ¿vale? Pero más allá de eso, os lo traemos porque nos encantan descubriros estas nuevas tiendecitas y porque las personitas pequeñas tenemos que ayudarnos entre nosotras. Sí, efectivamente. De hecho, hoy vamos a hablar de una tienda súper guay que se llama Greenwich Art. Greenwich Art, sí. Y que es perfecta para todos aquellos que tengan un brujo o una bruja dentro, porque es que es una fantasía de tienda. Tienen de todo, tienen decoración, tienen velas, tienen libros, tienen elementos para hacer adivinación, todo tipo de rituales, es decir, es una pasada, una auténtica pasada. Tienda digna de tener una sede física en el Callejón Diagon, por favor. Total. Ya. Total. Sí. Ahora mismo. Total. Yo es que cada vez que entro a ver el perfil de esta tienda siento como si estuviese en Halloween, o sea, a mí me transporta a Halloween, sea el día del año que sea. Es muy guay, es una tienda muy guay, pero no es una tienda dark, o por lo menos no me da sensación de que sea una tienda dark, es todo súper guay, magia blanca a tope, no sé, mola un montón. ¿Lo podemos llamar como Cozy Halloween? Cozy Halloween puede ser. Sí, ya lo hemos bautizado. Sí, efectivamente. Sí. Pero sí que os las recomendamos un montón, ya sabéis, las podéis encontrar en Instagram bajo el nombre de Greenwich Art. Os la dejaremos también escrito como siempre, para que así tenéis el clic fácil. Sí, efectivamente. Y luego, por supuesto, como no podía ser de otra manera, las estanterías tienen que comer, a veces más, a veces menos, pero tenemos que hablar de nuestro rincón culpable, de esos libros que están en nuestras estanterías o que entran nuevos en nuestras estanterías desplazando a la eterna lista de pendientes. Y bueno, vaya, Laura, ¿te has portado bien? ¿Te has portado mal? ¿Qué has hecho? He sido mala. ¡Ah! Bien. Me he portado mal. ¿Bien? ¿Cómo que bien? O sea... ¡Tu estantería te lo agradece! Me lo agradece. Pero es que he tenido un problema, Piri, o sea, porque es que yo fui el otro día de librerías sin intención de comprar nada y ya justo cuando me iba, es que justo cuando me iba, llevaba media hora en la librería,
me giro y veo un libro que lleva en mi lista de libros por leer como más de 6 meses. O sea, ahí puesto en la lista de deseos, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que encima es un libro que me sirve para documentarme del proyecto Hiedra. Entonces... Y encima era una edición especial en tapa dura que acaba de salir. O sea, una maravilla, una Estaba maravilla. para ti. Se llama Las batallas silenciadas de Nieves Muñoz. Y estaba ahí para mí, Para y ti. es que necesitaba un hogar. Estaba muy solito. Ay, pobre. Sí. Pobrecito. Y ahora Pues ya está bueno. en mi estantería y tiene amigos. Y está Se feliz. está haciendo... Sí, se está haciendo amigos de los de la documentación y los de Tubirrit, porque al final se juntan Es ahí en todos. medio. Hacen terapia de grupo, porque la verdad es que con lo que tardo después en leerlos... Pobrecitos. Oye, bueno, está bien, está bien. Sí. ¿Y tú, Pili, has sido buena esta semana? Yo he sido buena ¿O has sido esta mala? semana. He sido muy buena esta semana. No he adquirido nada nuevo para mi estantería. Mm. Ya veremos la semana que viene. Ya veremos, la semana que viene, Ya el veremos, siguiente ya episodio del podcast es otro episodio. Sí. Pero en esta ha sido buena. Bien. Sí, efectivamente. Pero... Y bueno, leteras y leteros, esto ha sido todo por hoy. Tanto si nos seguíais de antemano como si nos habéis descubierto con este episodio tan salseante. Esperamos que hayáis disfrutado mucho de Tu Avelaris y yo a Hogwarts. Y lo dicho, nos vemos en 2 semanitas en el siguiente episodio del podcast. Efectivamente. Por cierto, no olvidéis seguirnos, es decir, compartir el podcast si os apetece y si os ha gustado este episodio, sobre todo para generar polémica, de eso, que hablen de ti, que hablen bien o mal, pero que nunca se queden callados, ¿no? Pues más o menos. No, hombre, no, hablad bien de nosotras, no seáis mala gente. Pero que eso, que si os apetece que compartáis el podcast con vuestros amigos, amigas, con todo el mundo. Y que si os apetece, pues bueno, pues estando en YouTube, que os suscribáis también y que activéis la campanita de notificación para que os avise cuando subamos pues un nuevo podcast, un nuevo vídeo, que ya sabéis que hacemos también otro tipo de contenido. Y si nos seguís por Instagram, pues ya sabéis que nos podéis dejar cualquier tipo de comentario por allí, tanto del podcast como yo qué sé, si os apetece, habéis visto que hemos leído algún libro y os apetece charlar un rato sobre él y hablar con Sí. alguien, pues también estamos ahí para eso, es decir... Para lo que os Nos apetezca. encanta. Sí, estamos igual para un roto que para un descosido. Servimos para todo. Así que nada, eso, que estamos encantados de que sigáis escuchándonos una semana más. Esperemos que este episodio nos haga salir corriendo despavoridos en dirección contraria. Y nos vemos en 2 semanitas en el nuevo episodio de Tu Avelaris y yo a Hogwarts. Hasta luego. ¡Chao! Chao.